Bienvenidos a Rakuntale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gustó la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Transmigré y me convertí en la anciana matriarca de la mansión del duque. En esta historia, toda la casa está llena de villanos, y ni un solo hijo me tranquiliza. El hijo mayor favorece a su concubina y maltrata a su esposa, el segundo derrocha el dinero como agua, el tercero es arrogante y orgulloso, ninguno de ellos es un ser humano decente. La nieta que ha renacido conspira en secreto para destruir a todo el clan. Para seguir viviendo en paz y disfrutando de mi fortuna, expulsé de la mansión al hijo mayor y a su concubina favorita, obligué al segundo a ser autosuficiente y le rompí la pierna al tercero. Desde entonces la nieta ya no se atrevió a causar problemas, solo me miraba con ojos brillantes y preguntaba: «Bisabuela, ¿con quién está lidiando hoy?» Señora, algo terrible ha sucedido. A medida que mi conciencia despertaba gradualmente, me agarré la cabeza, que sentía como si me la estuvieran partiendo a martillazos. En cuanto abrí los ojos, vi a una sirvienta vestida de seda azul claro entrando frenéticamente. Tras recibir ese caótico revoltijo de recuerdos, pregunté con la misma expresión: «¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás tan asustada y nerviosa? ¿Qué clase de comportamiento es este?» Esta sirvienta fue grosera. «Por favor, perdóname, señora». Spring inclinó la cabeza en señal de disculpa y luego levantó la vista para continuar informando. La concubina Orquídea, en tierra firme, sufrió un aborto espontáneo, y el amo mayor ahora exige el divorcio de la joven Madem mayor. ¿Qué clase de romance fantasmal es este? Los oficiales del inframundo atraparon al alma equivocada y dijeron que me compensarían por el resto de mi vida. Solo pedí una vida donde pudiera comer bien, vestirme bien y ser respetado. ¿Quién hubiera pensado que en un abrir y cerrar de ojos me convertiría en un anciano de una antigua novela de intriga palaciega? Sin tiempo para pensarlo mucho, le pedí a Spring que me ayudara a levantarme y llamé a todos los sirvientes del patio, luego los conduje majestuosamente al patio delantero. «Mujer malvada. Hoy debo divorciarme de ti y pedir justicia para Orquídea». En el espacioso patio, un hombre de 2,5 metros tenía el rostro rojo como la sangre de la ira. En una mano sostenía una espada que apuntaba a su legítima esposa, y en la otra abrazaba a una concubina que lloraba lastimeramente. Este era el hijo mayor del propietario original, Vincent Sterling. Su esposa legal, Catherine Hayes, tenía el rostro pálido y estaba arrodillada en el suelo, con los ojos llenos de dolor. «Nunca le he hecho daño a nadie. Si no me creen, mátenme. Ni muerto, cederé mi puesto a un miserable». Bien, ¿de verdad creen que no me atrevería? Al ver esta escena desde lejos, grité con fuerza: «¡Alto ahí!». Inmediatamente todos voltearon a verme. Vincent levantó ligeramente los párpados y al ver que era yo, bajó la cabeza decepcionado. Vincent era el típico hijo filial de la antigüedad. Envainó su espada y se apresuró a sujetarme el brazo, diciendo con preocupación: «Madre, ¿sigues enferma? ¿Por qué viniste? Tu hijo puede encargarse de esto como es debido». Orquídea habló débil y lastimeramente, alzando también la voz con resentimiento. «Cuñada, sí. Ambos eran primos y precisamente por eso Orquídea se volvió tan desenfrenada y descontrolada». Justo en ese momento sentí una mirada llena de resentimiento. Al girar la cabeza, vi detrás de la montaña artificial a una niña pequeña apretando sus puños, observando en silencio todo el evento. Levanté la mano y le di a mi hijo mayor una sonora bofetada. «¿Tienes los oídos tapados con cosas prohibidas? Catherine es la esposa con la que te casaste como es debido mediante ceremonias formales. Pagué todos los regalos de compromiso, 6 presentaciones ceremoniales completas. La acusas antes de investigar y quieres divorciarte de ella sin el permiso de mi madre. ¿Qué te da ese derecho?». Tras decir esto de golpe, jadeé con dificultad y me senté en la silla de palisandro que Spring trajo apresuradamente. Vincent me miró con incredulidad, incapaz de creerlo. «Madre, quien Catherine mató era tu bisnieto directo. Solo un hijo bastardo de una concubina que aún no había nacido, me da igual». Agité la mano con enojo mirando a Catherine, que me miraba boquiabierta. «¿Y tú por qué te arrodillas ahí? Es tan refrescante el suelo». Catherine no entendía por qué su suegra, siempre indiferente a los asuntos mundanos, ahora la defendía,
pero sabía leer las expresiones faciales. Al oír esto se levantó de inmediato y vino a mi lado, con lágrimas brillando en sus ojos, pero negándose obstinadamente a dejarlas caer. Cuando se casaron, se habían enamorado profundamente, pero ahora se detestaban. Envié de inmediato al mayordomo a investigar el asunto a fondo. El plan de Orquídea era bastante torpe, pero la gente es parcial, por eso se atrevió a confiar en su posición y actuar con tanta arrogancia. Poco después el mayordomo trajo el diagnóstico del médico y pruebas que demostraban que Orquídea había sobornado a un sirviente que barría el patio en las habitaciones de la señora mayor. El mayordomo hizo una reverencia e informó que el embarazo de Orquídea ya era débil esta vez y difícil de mantener. Esa sirvienta también confesó, diciendo que aceptó 20 cuentos de plata para ocultar en secreto la medicina abortiva en la habitación de la madama. El rostro de Orquídea palideció mortalmente e inmediatamente cayó de rodillas, inclinándose y defendiéndose sin cesar. Yo no lo hice, ¿cómo podría hacerle daño a mi propio hijo? Levanté mi taza de té y di un sorbo diciendo con calma, Vincent, ¿me oíste bien? Su hermoso rostro se tornó verde y amarillo, extremadamente feo. Abrió la boca para hablar, y luego agitó la manga con fuerza. Aunque no fuera la familia Hayes la que lo hizo, fue porque ella mantenía estrictas reglas domésticas día tras día, lo que debilitó el embarazo de Orchid. No quiero seguir compartiendo la cama con una mujer tan cruel. Sigo queriendo el divorcio. Estaba desesperado. Catalina también miró a su esposo con asombro, con los ojos llenos de incredulidad. En ese momento el sirviente de Orquídea gritó de repente, «¡Ah, mi señora!». El delicado cuerpo de la mujer se desplomó en el suelo. Sin decir palabra, Vincent la levantó gritando frenéticamente, «Llama al médico de inmediato, no te quedes ahí parado». Golpeé la cabeza de dragón en mi bastón y grité con frialdad, «Hijo mayor, si cruzas esa puerta, no vuelvas a reconocer el apellido noble. Sal de la mansión del duque». Los pasos del hombre se detuvieron, se sonrojó levemente y su voz era fría. «Si mi madre lo ha dicho, entonces tu hijo se llevará a Orquídea y dejará la mansión para vivir en otro lugar». No me molesté con el hijo mayor que estaba loco de amor, solo me giré y saludé con la mano hacia la montaña artificial, sonriendo amablemente. «Pequeña, ¿qué haces ahí agachada? Ven aquí y deja que la bisabuela te observe». Una niña de unos 4 años asomó tímidamente la cabeza para observar. El rostro de la pequeña era pálido y bonito, redondo como un pastel de luna, en el mismo aspecto que una niña deja debajo una semilla de loto de inmortales, salvo que sus ojos de vez en cuando brillaban con pensamientos inapropiados para su edad. «Bisabuela». La niña la llamó obedientemente. Cualquiera que la viera no podía imaginar que esta era la futura malvada y siniestra protagonista femenina, saciada y despiadada. «Sofía, ¿qué haces aquí? ¿Dónde están los sirvientes? Hace tanto frío y nadie te vigila». Catherine abrazó con dolor a su hija, quitándose la nieve acumulada en los hombros. Dije con indiferencia, más tarde que alguien reemplace a todos los sirvientes del patio de Sofía, no te quedes con los inútiles. Sofía levantó la cabeza del abrazo de su madre con voz dulce y tierna. «Bisabuela, ¿puedo tener otro padre?». Todos pensaban que la niña era pequeña y decía tonterías, así que nadie le prestó atención. ¿Quién hubiera pensado que más tarde mataría a su propio padre con sus propias manos? Acaricié el pequeño moño en la cabeza y respondí con entusiasmo. «Sí, mi bisabuela te cambiará uno inmediatamente». Dicho esto, llevé a mi nieta al palacio en un carruaje de caballos. Solo entonces tuve tiempo de organizar la trama. La familia del duque Sterling era, sin duda, un nido de villanos de primera categoría. La dueña original había criado al actual emperador cuando era joven, y por ello gozaba de gran favor. Pero ella era extremadamente testaruda, creyendo que tener muchos hijos y nietos era una bendición, y se negaba obstinadamente a dividir la propiedad familiar, lo que la llevó a menospreciar siempre a su hija mayor, su cuñada Catalina. Solo porque Catherine solo dio a luz a una hija, no se molestó en intervenir ni siquiera cuando su hijo favoreció a su concubina y maltrató a su esposa. Catherine no tenía ni idea de que su propia hija también era la protagonista de esta novela de intriga palaciega, tras haber sido enviada al campo por Orquídea hacía tiempo para sufrir terriblemente. Así es, la pequeña Sofía Sterling a mi lado era en realidad una impostora, era la auténtica Gracia Sterling. En la historia original, si no hubiera intervenido,
hoy Catherine se habría estrellado contra un pilar y habría muerto, convirtiendo a las familias Hayes y Sterling en enemigas. Orchid sería ascendida a esposa legal, mientras que Sofía viviría en la miseria y la pobreza, odiando a la familia Sterling a muerte desde entonces. El segundo hijo, Marcus Sterling, era un derrochador que malgastaba el dinero como agua, destruyendo la fortuna familiar. El tercer hijo, Adrian Sterling, era arrogante y autoritario, ofendiendo a los futuros nobles, y al final, ningún miembro de la familia tuvo un buen final. En tal situación, ¿cómo podría vivir en paz hasta mi muerte natural? Me froté la sien, que me palpitaba, y en ese momento una mano pequeña y suave me rozó la mejilla, cálida y tierna. Sofía es una bisabuela cálida. La pequeña se acurrucó en mis brazos, sus ojos brillando como uvas negras, derritiéndome el corazón. ¡Ay, una niña tan buena y encantadora! ¿Cómo podía ser considerada malvada? En el Palacio Imperial, donde todo relucía con oro brillante, tejas rojas y aleros curvos tallados con dragones, según el protocolo, no se permitía la entrada a carruajes de fuera del palacio, y los invitados debían desmontar y caminar para tener una audiencia con el emperador. Pero la dueña original era una excepción, el emperador la respetaba inmensamente y la eximió especialmente de estas formalidades. El emperador estaba celebrando una pequeña sesión de la corte, pero al enterarse de mi entrada al palacio, abandonó la reunión de inmediato y salió corriendo a saludarme. Madre adoptiva, ¿por qué no me avisaste para que pudiera organizarte una bienvenida como es debido? El monarca habitualmente digno sonreía radiante, despidiendo a los presentes y acercándose personalmente para tomarme la mano. Si alguien de fuera viera esto, se quedaría atónito. Hace mucho que no te veo, así que vine a ver cómo estás. Le di una palmadita en la mano y sonreí con sinceridad. Por cierto, por favor, concédele a mi nieta el título de princesa del condado. El dueño original siempre había sido así de directo, sin andarse con rodeos. El emperador no solo no estaba enojado, sino que se sentía aún más cercano a mí. Se rió con ganas y arqueó las cejas preguntando, «Oh, ¿qué jovencita se ha ganado tantos favores?» Una criada del palacio sacó a la niña, aún dormida, del salón lateral. Señalé al emperador y le dije a Sofía, «Mira, este es el nuevo padre que te encontró la bisabuela». Después de que el emperador Vincent y Sofía se miraran desconcertados un momento, el hombre de la túnica amarilla brillante de dragón estalló en carcajadas, levantó a la niña y la hizo girar. Una auténtica belleza de jade. Titúlenla Princesa Grace. Le conté convenientemente todas las tonterías que había causado mi hijo mayor, y lo llamé cariñosamente Marcus. Despóllenlo de su cargo oficial y revoquen también su estatus de cabello. Este viejo cuerpo quiere ver cuánto tiempo puede ese niño podrido seguir orgulloso. Un destello de ira cruzó los estrechos ojos de Fénix del emperador. Madre adoptiva, ten la seguridad de que definitivamente le enseñaré a Vincent a ser una persona decente. Debido a un incidente inesperado, la madre biológica del emperador Marco falleció prematuramente, y fue criado por el dueño original desde la infancia, con una relación tan profunda como la de madre e hijo. Vincent tenía la misma edad en aquel entonces y también había crecido en la mansión durante más de 10 años. Los tres habían sido como una familia. Si no fuera por el reciente comportamiento escandaloso de Vincent y el resentimiento de la dueña original, que se negaba a entrar en palacio, siempre fría con su hijo adoptivo, el título de duque habría recaído en él hace mucho tiempo. Cuando me despedí para regresar a casa, el emperador seguía preguntando a regañadientes, «Madre adoptiva, ¿ya no estás enfadada conmigo? ¿Podrías visitar el palacio a menudo en el futuro?» La próxima vez seguro, la próxima vez seguro. Respondí superficialmente. En cuanto regresé a la mansión, el eunuco de guardia anunció el edicto imperial. Toda la mansión del duque se estremeció de inmediato y los sirvientes se pusieron a discutir. La joven mayor ha sido nombrada princesa del condado. El señor mayor ha sido despojado de su condición de heredero. Entonces, ¿quién será el sucesor? Catalina abrazó a Sofía, que bostezaba, y permaneció en silencio como una estatua, como quien hubiera agarrado un trozo de madera a la deriva en el vasto océano. En su corazón, aún albergaba a una hija biológica que sufría en el campo. Hice que la vieja niñera se llevara a Sofía, dejando a Catherine sola en la habitación. Retorció nerviosamente su pañuelo y empezó a hablar con cautela. «Madre. No menciones más a ese hijo inútil.
La interrumpí con frialdad. ¿Sabes que a tu hija biológica la cambiaron al nacer? ¿Qué? Catherine estaba en shock con todo el cuerpo helado. ¿Qué quiere decir mamá con esto? Le conté con detalle todo lo que Orquídea había hecho años atrás, solo que había descubierto las pistas por accidente. ¿Crees que porque estoy tan decepcionada de mi hijo mayor? Vio cómo se llevaban a su propia sangre y permaneció completamente indiferente. Sofía es una niña que había convocado de una mujer rural. Ya no se puede rastrear su pasado, pero los niños son inocentes. No deberías guardarle rencor. Nuestra familia, el duque Sterling, tiene una herencia enorme. ¿Qué tiene de malo criar dos hijas? Ja, ja. Catherine parecía enloquecer, arrodillada en el suelo, riendo entre lágrimas, con una risa mezclada con una profunda tristeza. Orquídea, ay Orquídea, qué marido tan despiadado y qué amo tan injusto. Después de un rato se secó las lágrimas y recuperó su aspecto digno y gentil, juntando las manos y diciendo, madre, quédate tranquila. Iré inmediatamente a traer a mi pobre hija. En cuanto al hijo mayor, Vincent, ya había llevado a su concubina Orquídea en carruaje a una residencia aparte. Soy el heredero de la mansión del duque Sterling. ¿Por qué debería soportar tal humillación? Cuando la ira de mi madre se calme, regresaremos a la mansión. Vincent consoló a la preocupada y ansiosa Orquídea, tomándole la mano y prometiéndole con dulzura, Orquídea, no te preocupes. Definitivamente te haré mi esposa legal. Sí, confío en ti. Orquídea apoyó la cabeza en su pecho con las pestañas bajas, ocultando el brillo venenoso que brillaba en las profundidades de sus ojos. Estos dos desconocían que sus crímenes habían sido expuestos hacía tiempo. Al bajar del carruaje y estar a punto de entrar en la residencia, los guardias que yo mismo había enviado a vigilar la puerta los detuvieron. Perdóneme, señor, pero la anciana ha ordenado que ya no sea miembro de la familia Sterling, y que no se le permita entrar en ninguna propiedad de Sterling. Vincent estaba tan furioso que se le hinchaban las venas de la frente, pero no podía hacer nada. Solo pudo, abatido, llevar a su amante a una posada temporal. Mientras tanto, yo yacía cómodamente en mi cama de palisandro con la cabeza apoyada en piedras de jade, cubierto con colchas de seda, durmiendo plácidamente con hermosos sueños. Viajar no era fácil en la antigüedad, así que me quedé en la mansión durante varios días tranquilos. 10 días después, Catherine, que había ido a buscar a su hija biológica, también regresó a la mansión del duque. La hermosa mujer parecía bastante despreocupada, agotada por su apresurado viaje, pero su expresión reflejaba una gran emoción. Empujó suavemente a la niña delgada que estaba a su lado y dijo con voz entrecortada, Grace, arrodíllate rápidamente y haz una reverencia a la bisabuela. Levanté la vista y descubrí que la futura protagonista femenina, que sería de una belleza devastadora y derrocaría reinos, era actualmente solo una niña delgada, con el rostro desnutrido, su pequeño rostro sin carnosidad, y sus mejillas hundidas que hacían que sus ojos parecieran aún más grandes. La niña se arrodilló tímidamente con un ligero paso de pata de vaca y llamando suavemente a la bisabuela. Levántate, deja que la bisabuela te mire bien. Acaricié con cariño su cabello seco y pajizo y me giré para preguntarle a Catherine, ¿está confirmado, verdad? No dejes que esto termine siendo un malentendido. Al oír esto, Grace bajó la mirada con expresión ansiosa y temerosa. No le ocultaré nada a mi madre. Catherine se arregló la camisa y se rindió. Las mujeres de nuestra familia siempre hemos tenido marcas de nacimiento con forma de mariposa en los brazos. Ya llamé a la partera de hace años para verificarlo. El brazo de Grace sí tenía una marca de nacimiento en forma de mariposa, aunque más tenue que la de Catherine, pero la forma seguía siendo nítida. Sofía, en cambio, no tenía esa marca. En ese momento sentí una mirada intensa sobre mí. Sonreí y giré la cabeza, saludando a la encantadora Jade, que estaba en la puerta. Sofía, ven aquí a conocer a tu hermana. Sofía tenía recuerdos de su vida anterior y sabía que era un gorrión que ocupaba el nido de un fénix, pero no esperaba que Grace regresara tan pronto en esta vida, tan pronto que no había tenido tiempo de ganarse el cariño de la gente. Los ojos de la niña estaban inicialmente llenos de preocupación, pero cuando me oyó llamar a Grace hermana, su expresión de repente se complicó. Reprimió su inquietud, dio un paso adelante para hacer una reverencia, luego intentó parecer inocente y preguntó, «Madre,
Los sirvientes de la mansión dijeron que soy una hija bastarda que será expulsada, ¿es cierto? Catherine miró a la niña que había criado durante varios años, pero no pudo hablar. Los grandes ojos redondos de la niña brillaban, pero ahora estaban inmóviles, como si hubieran perdido la luz. Golpeé la mesa con fuerza y grité furioso, indignante. ¿Qué anciana o sirvienta se ha atrevido a semejante disparate? Díselo a la bisabuela y los echaré a todos de la mansión. La magnífica mansión de nuestro duque es tan grande que seguramente no podemos permitirnos criarlos a todos. No podemos permitir que el pequeño guarde rencor. Al oír esto, la expresión de Sofía también se suavizó un poco. Tomé su mano y la puse sobre la palma de Grace diciendo con dulzura, de ahora en adelante, ustedes dos deben apoyarse mutuamente, hermanas unidas de corazón, amándose y apoyándose mutuamente, sosteniendo juntas el excelente negocio familiar. No permitan que ninguna piense en destruir esta familia, para que la bisabuela pueda descansar en paz en su vejez. Grace respondió muy bien, asomando la cabeza y llamando alegremente, hermana mayor. Tras un momento Sofía asintió levemente y respondió en voz baja, hermanita. El miedo en lo profundo de sus ojos se desvaneció poco a poco. Tras organizar el alojamiento de mis dos nietas, acababa de ordenar a los sirvientes que prepararan la cena cuando se oyeron fuertes ruidos afuera. Vi al segundo hijo después de muchos días de juerga afuera, desmontar de su caballo y entrar corriendo en la mansión como una flecha, gritando a gritos, madre, el hermano mayor ha sido el heredero durante tantos años, ahora debería ser mi turno, ¿no? No favorezcas al tercer hijo. Su figura redonda y corpulenta se acercó contoneándose y, sin esperar invitación, extendió la mano para tomar un trozo de pierna de cerdo agridulce de la mesa, masticando mientras sonreía y sacando un brazalete de jade. Se lo compré a un amigo con mi propio dinero para honrar a mi madre, costó 10.000 tales de plata. Miré su cara de bollo, tan gorda que solo le quedaban unas ranuras por ojos, y casi me desmayo del mareo, me temblaba la mano al apartarla. Espera, ¿qué acabas de decir? Marcus se quedó atónito y se rascó la cabeza. 10.000 cuentos de plata, este jade de baja calidad, turbio y opaco como este, es solo un verde frijol común y corriente, pero exige 10.000 cuentos de plata. ¿Quién es tu amigo? Debo ir personalmente a preguntarle qué tan ingenuo es su rostro para pedir semejante precio. Quien engañó al segundo hijo fue nada menos que Thomas Thompson, hijo legítimo de la familia del ministro Thompson. Era famoso por su estilo de vida disoluto en la capital imperial, experto en todo, desde peleas de aves hasta peleas de gallos. Más tarde, cuando el segundo hijo se volvió adicto al juego y malgastó la fortuna familiar, todo fue obra de Thomas. Pensando en esto, mi ira se encendió de nuevo. Golpeé la mesa y grité a gritos, sirvientes, a partir de hoy, corten todas las asignaciones del segundo hijo. No dejen que toque ni una sola moneda del erario público. No puedes. Marcus sintió que se le caía el cielo, me agarró la manga rápidamente y gimió lastimeramente. Madre, son solo 10,000 cuentos de plata. ¿Vale la pena armar tanto alboroto? ¿Cómo puedo vivir sin mi paga? Lo miré a la cara sin rastro de remordimiento, y me picaban las manos de ganas de pegarle puñetazos. ¿Sabes que con 10.000 cuentos se podría alimentar a la gente común durante varios años, o confeccionar infinidad de ropa de abrigo para los soldados de la frontera? Hace años tu padre y yo nos desvivimos trabajando para mantener a la familia, bordando 100 pañuelos y acumulando solo 100 monedas. Nuestra familia, la del duque Sterling, solo lleva unos años ennoblecida. Tu padre arriesgó su vida siguiendo al emperador anterior en campañas para establecer el país, y yo personalmente crié al emperador actual. Solo hoy nuestra familia disfruta de tal gloria. Este hijo que enfurece a la gente hasta la muerte debe ser debidamente disciplinado. Ignorando las súplicas del segundo hijo, di mis órdenes con frialdad y me di la vuelta para regresar a mi habitación. Los ancianos no soportan tanto cansancio. Mis ojos ya estaban cerrados por el sueño. El asunto de ir a la mansión del ministro Thompson a reclamar los 10.000 cuentos de plata puede esperar hasta mañana. Al amanecer, le pedí a Spring que sacara el primer vestido de corte de la noble dama. Vamos, preparemos el carruaje. Hoy vamos a la mansión Thompson para ser invitados indeseados. Por suerte no tuvimos mala suerte. El ministro Thompson acababa de regresar de la corte cuando llegamos a su puerta. Parecía sorprendido.
La anciana Sterling nos honra con su presencia. ¿Qué asunto importante te trae por aquí? Suspiré sin responder directamente, solo para que un sirviente sacara el brazalete de jade y preguntara. Este anciano cuerpo tiene algo confuso y vino especialmente a buscar tu guía. Por favor, mira este brazalete de jade y dime su valor. El ministro Thompson se secó el sudor frío de la frente, con el corazón hundido por un presentimiento. Tras examinarlo con atención durante un buen rato, finalmente respondió con cautela: esto vale como mucho 10 cuentos de plata. No sé cuándo, pero nos rodeaba una multitud. Un ciudadano entendido comentó: dame una toalla y seguiría pensando que es cara. Resoplé con frialdad, sabiendo que este brazalete solo vale eso, pero su mansión dejó que su heredero se lo vendiera a mi hijo por 10.000 cuentos. ¿Es un fraude deliberado? ¿O cree que nuestra familia Sterling no tiene respaldo y es fácil de intimidar? Este funcionario nunca ha visto este brazalete. Anciana, por favor, no hable con tanta insensatez. Parece que realmente no lo sabía. Incliné la cabeza para indicarle al segundo hijo, que colgaba abatido, que se acercara. Ven aquí y dile claramente al ministro Thompson cómo le compraste este brazalete a Thomas. Marcus no quería traicionar a su amigo, pero bajo la intimidación de su madre, tuvo que confesarlo todo, de principio a fin. El rostro del ministro Thompson palideció y se puso rojo como un tomate, con las venas abultándose en su cuello mientras rugía: ese hijo rebelde, un hijo verdaderamente rebelde. No le enseñé bien a mi hijo. Le ruego a la anciana que entre en la mansión para que podamos hablar de este asunto. No hace falta. Negué con la cabeza, comprendiendo su intención de minimizar un problema grande y hacer desaparecer un problema pequeño, y dije deliberadamente: bueno, 10.000 cuentos de plata pueden considerarse como una lección, está bien. Mañana, cuando entre en palacio, le comentaré este asunto a su majestad. Una frase tan dura como una cuchilla, ya que involucraba su propia trayectoria profesional. El ministro Thompson cambió de actitud de inmediato. Ya no protegía a su hijo rebelde, ordenó que alguien llevara a Thomas ante la puerta principal. A plena luz del día, él mismo tomó un látigo y lo azotó sin parar. Hijo rebelde, te crié para salir a engañar a la gente. Padre, me equivoqué. A Thomas lo golpearon hasta que se le partió la piel y la carne, gritando miserablemente sin parar. Marcus se sintió culpable y dio un paso al frente, queriendo decir unas palabras de explicación, pero en cambio, la otra parte lo empujó con fuerza. Aléjate, Marcus, eres un sinvergüenza. 10.000 historias no significan nada para ti, ¿porque tuviste que hacerme tanto daño? De ahora en adelante rompo toda relación fraternal contigo. Me quedé a un lado observando con gran interés. Esto fue sin duda una ruptura total. Después de ver este entretenido espectáculo, mi corazón se sintió inmensamente complacido. Al marcharnos, el ministro Thompson no solo devolvió el billete de 10.000 tale, sino que añadió otros 1.000 tale, rogándome únicamente que no mencionara este asunto delante de su majestad. Respondí: ningún asunto, fácil de discutir, fácil de discutir. El estado de ánimo de Marcus en ese momento era indescriptible. Estaba sentado en el carruaje cabizbajo con su cuerpo redondo encogido, temblando ligeramente de vez en cuando. Oí sollozos y abrí los ojos para ver al segundo hijo llorando. ¿De verdad estás llorando? ¿Qué haces? Le di un golpe en la cabeza inmediatamente. El hombre dio un salto de sorpresa y dijo con resentimiento: madre, desde pequeña supe que preferías a tu hermano mayor y a tu tercer hermano. Cualquiera podría ver que soy un estúpido y que no puedo complacerte. Pero ¿por qué antes no te importaba, y ahora, incluso siendo mi único amigo, quieres interferir? Esas palabras llenas de resentimiento y agravio de repente despertaron recuerdos en mi cuerpo. El hijo del medio solía ser olvidado. El dueño original quería más al pequeño y tenía grandes expectativas en el mayor, mientras que Marcus se las arreglaba solo. Me quedé atónito, al parecer viendo a un niño regordete y rubio corriendo hacia mí con ojos esperanzados, sonriendo alegremente y preguntando: mamá, mira, ¿no es increíble la cometa de Marcus? Pero entonces lo aparté con frialdad, pisé la cometa con forma de conejo y le di un golpecito en la frente mientras lo regañaba: alborotador, ¿por qué no estudias duro como Vincent? La visión se desvaneció, y por primera vez sentí un poco de vergüenza. Así que extendí la mano para acariciarle la cabeza y le dije con dulzura: lo siento, hijo, tu verdadera madre te ha descuidado.
Marcus se quedó atónito con una luz tenue en sus ojos rojos de conejo. A mi madre no le importa que hagas amigos, pero quiero que entiendas que los amigos en las buenas y en las malas son muy diferentes de los verdaderos amigos leales. Movió los labios y sus ojos se oscurecieron de nuevo. Pero, de todas formas, a nadie le importó. Solo cuando gasto dinero invitándolos a comer y entretenerse, esos jóvenes amos están dispuestos a salir conmigo, y Thomas fue el único que me buscó activamente como amigo. Está bien. Sonreí levemente, mi sonrisa rebosaba de significado profundo. Mi buen hijo, mientras seas obediente, mi madre te garantiza que tendrás gente que de verdad quiera ser tu amiga. A partir de la conversación de ese día, comencé a implementar formalmente mi plan para reformar a mi segundo hijo. Primero, tenía que bajar de peso, un cuerpo que pesara más de 90 kilos era simplemente inaceptable. Acostumbrado a las exquisiteces, pedirle que se tragara verduras y gachas era realmente difícil. Ante comidas cada vez más sencillas, Marcus lloraba de hambre cada noche, pero esto no era suficiente. Todos los días tenía que realizar trabajos físicos, terminando artesanías en la mansión y luego yendo al mercado para informarse sobre los precios. Si le cobraban de más, se lo descontaban de su ya considerable asignación de comida. Después tuvo que practicar artes marciales con el maestro que contraté. Su único descanso era cuando lo obligaban a sentarse y escuchar historias, que en realidad eran historias psicológicas de sopa de pollo que yo personalmente recopilé para su nutrición espiritual. Cada vez que aparecía este segmento, yo sostenía a las pequeñas Sofía y Grace, sentadas cerca, comiendo dulces alegremente, mientras él solo tenía que mordisquear hojas de col una a una. Poco después, su figura se volvió notablemente más esbelta y su rostro comenzó a mostrar rasgos angulosos. Comparado con el mayor y el tercer hijo, era de hecho quien más se parecía a su padre. Con ojos brillantes y rasgos definidos, sus ojos, originalmente pequeños, ahora se abrieron de par en par, brillantes y llenos de vida, como si se hubiera transformado por completo. Antes de que pudiera hacer nada, ya había ganado dinero con su propio esfuerzo y había hecho nuevos amigos fuera de la mansión. No eran jóvenes nobles maestros, sino pescadores ribereños, ancianas vendedoras de verduras, granjeros, así como ricos comerciantes y terratenientes. Ja, ja, ja. Hace solo unos días que no nos vemos, ¿cómo es que el segundo hermano se ha convertido en esto? Al acercarse el fin de año, el tercer joven maestro, Adrian Sterling, regresó a casa de la academia. En cuanto entró en el salón principal, hizo girar a la hora delgado Marcus para provocarlo. El tercer hijo era el más apuesto de los tres hermanos, con un porte imponente y un porte digno. Desafortunadamente tenía las cejas enarcadas y una expresión arrogante, lo que disminuía considerablemente su elegante temperamento original. Se abanicaba mientras hacía una reverencia superficial y preguntaba con indiferencia, «Madre, ¿qué pasa? Oí que le pediste a su majestad que le revocara el cabello a mi hermano mayor, y mi hermano mayor incluso vino a la academia a buscarme, diciéndome que no me hiciera ilusiones». Al ver a este tercer hijo, quien tenía el futuro más prometedor de los tres, no pude evitar suspirar por dentro. De los tres hijos, solo él era el más difícil de reformar. El tercer hijo había sido mimado por el dueño original desde la infancia. Aunque inteligente y astuto, aprobó el examen imperial antes de los 20 años, se negó a centrarse en ascender. Había sido arrogante y dominante desde la infancia, menospreciando a todos. Su lema de vida era, «Mi padre es duque, mi madre es una dama de primer rango y su majestad es mi hermano adoptivo, comparable a mí». Por lo tanto, salvo por mí y el emperador, ni siquiera respetaba a sus dos hermanos mayores. En la historia original, Adrián intimidaba constantemente a un estudiante mediocre de la academia, quien habría pensado que ese estudiante se convertiría en el mejor graduado del examen imperial y primer ministro. Cuando la familia Sterling sufrió un desastre, él intervino, convirtiendo el exilio en la completa destrucción familiar. No era un bribón como el segundo hijo, ni estaba enamorado como el mayor. Fingí preguntarle a fondo por su bienestar y luego lo llevé a conocer a la recién reconocida nieta. Esta es Grace, la hermana mayor de Sofía, la hija perdida de tu hermano mayor. En el futuro, será la segunda en la familia. Esta fue la explicación que habíamos discutido de antemano. El tercer hijo sacó un colgante de jade y lo arrojó despreocupadamente al regazo de Grace, llamándolo un regalo de bienvenida. Grace lo miró con curiosidad y le dije que lo aceptara.
Solo entonces obedientemente extendió ambas manos para recibirlo y dijo en voz baja: «Gracias, tercer tío». El segundo hijo, ya no tan sumiso como antes, intervino de inmediato para burlarse de él. «Oye, tercer hermano, qué tacaño eres, aún no le has dado un regalo a Sofía». «¿No le di uno antes?» «Antes era antes, ahora es ahora». Finalmente, tras mucha presión, el tercer hijo se quitó a regañadientes el anillo de jade que llevaba. Le ofrecí un banquete de bienvenida. Al ver que había tenido la amabilidad de organizar un festín para darle la bienvenida, su expresión tensa se relajó un poco. Después de todo, mi madre me quiere de verdad. El tercer hijo sufría de un trastorno obsesivo-compulsivo leve. Si cogía un trozo de pescado al vapor, no cogía otro, solo comía los impares, nunca los pares. Después de que los sirvientes retiraran un plato de la mesa, finalmente levantó la vista y preguntó con indiferencia: «¿Aún no ha regresado mi hermano mayor?». Reí con frialdad, aún soñaba con que me rendiría voluntariamente. «Tranquilo, el pez está a punto de morder el anzuelo». Siendo un futuro villano, esa orquídea aún guardaba muchos secretos sucios. Si el hijo mayor descubriera que le habían puesto los cuernos y siguiera fingiendo estar ciego, pues bien, no volviera nunca más. Cerca de Año Nuevo solía pedir dulces y llevar a mis dos nietas pequeñas al palacio a visitar a su hijo adoptivo, Su Majestad. Cada vez el emperador se conmovía tanto que insistía en concederle más propiedades. Mi madre todavía me ama más que a mí. A pesar de estar ocupada con innumerables asuntos, la mayor parte del tiempo llevaba a los dos pequeños a jugar por el palacio. Después de alimentarlos un tiempo, la tez de Grace se había sonrojado mucho y ya no era tan tímida ni temerosa como antes. Dependía mucho de Sofía, que la llamaba hermana mayor a donde quiera que iba. Sofía se mantuvo algo distante, pero su mirada ya no transmitía hostilidad. Estaba sentado en el pabellón en medio del lago alimentando carpas gordas cuando de repente oí un alboroto más adelante. «Aléjate, no puedes perseguir mi mariposa». La voz de un niño, tierna pero llena de arrogancia. Este era el futuro protagonista masculino, el villano, tiránico y arrogante. Actualmente un niño de apenas 1 metro. Empujó a Sofía, haciéndola caer en la nieve con el rostro inflado de ira. ¿Cómo se atreve el quinto príncipe a intimidar a nuestra jovencita sin motivo? Brisa, que estaba cerca, se puso nervioso e intentó intervenir. Levanté la mano para detenerlo y tomé un sorbo de té con calma. «Espera, veamos primero». Viejo zorro astuto. Hacía tiempo que veía que Sofía aún sentía un nudo en el corazón por Grace. ¿No era esta la oportunidad perfecta para desatar ese nudo? Al ver la escena de su yo más joven siendo acosada de nuevo, las emociones de Sofía se volvieron extremadamente complejas. Aunque en su vida anterior había causado muchos conflictos con Grace, por culpa de esta persona nunca había ganado. Su hermana mayor, la pequeña Grace, corrió hacia ella apresuradamente, la levantó de la fría nieve, hinchó las mejillas y cargó hacia adelante, derribando al quinto príncipe al suelo y golpeándolo como si fuera arroz. «No puedes intimidar a mi hermana mayor, ¿me oyes?». La pequeña Grace era una experta en combate mientras vivía en el campo. Al entrar por primera vez en la mansión, se portó bien por miedo a ser detestada, pero esta vez ya no pudo contenerse. Sofía observó la escena, atónita por un momento, y de repente rió entre lágrimas. Nunca imaginó que llegaría el día en que Grace la protegería. Al ver esa sonrisa sincera florecer en el pequeño rostro de Sofía, asentí con satisfacción. «Brice, vamos a ocuparnos de las consecuencias de estos niños. La piel de los niños es tan delicada como los pétalos de un loto». El quinto príncipe fue golpeado hasta que su rostro quedó magullado e hinchado, llorando a gritos de dolor. Al ver esto, el emperador solo dijo con indiferencia: «La disciplina de mi madre es correcta». Los dos pequeños agacharon la cabeza, sin atreverse a emitir un solo sonido. Tan pronto como subimos al carruaje para salir del palacio, los guardias que supervisaban al hijo mayor y a la orquídea vinieron corriendo a informar. «Anciana, el amo mayor y la orquídea acaban de tener una gran pelea en la residencia de invitados. ¿Debería ir a echar un vistazo?». Estaba tan contento que me di una palmada en el muslo. «Date prisa, hay que ver este entretenimiento mientras está caliente». Vincent, mi buen hijo, nunca se habría imaginado que Orquídea tenía una aventura secreta con su ayuda de cámara a sus espaldas.
Al ver la ropa interior roja de Pato Mandarín tirada en la cama, ya no pudo engañarse y la abofeteó de inmediato. Mujer desvergonzada y promiscua. ¡Ay!, gritó Orquídea con tristeza. La vida empobrecida de los últimos meses había agotado por completo su paciencia. Se volvió a vestir y me regañó con el rostro sombrío: soy una persona insignificante, ¿y tú qué eres? Inútil. Después de dejar Sterling Manor, no eres nadie. Ahora incluso comer y vestirme depende de las joyas que traje, y aún así quieres comprar esas pinturas y caligrafías inútiles y esperar que te sirva con respeto. Al principio Orquídea pensó que ser expulsada de la mansión era temporal y lo soportó, pero cuando supo que a Vincent le habían quitado su cabello, finalmente mostró su verdadera cara. No te he tratado bien antes, rugió Vincent. Tú misma lo dijiste, eso fue antes. Orquídea ya no se molestó en fingir. Aunque su voz era suave como el agua, sus palabras cortaban como cuchillos. Acepté ser tu concubina por riqueza y gloria, no por amor ni nada parecido. No necesito tu dinero, ¿acaso necesito tu inutilidad, tu título, tu inferioridad física? Si estás dispuesta a inclinar la cabeza y disculparte con la anciana, aún podría halagarte y servirte. ¿Pero qué hay de ti? Preferirías morir antes que bajar la cara. Escuchando a escondidas, las dos pequeñas y yo intercambiamos miradas. La pequeña Grace se tiró del moño y preguntó con curiosidad: bisabuela, ¿qué significa inutilidad, título, menos cuerpo? Sofía se tapó la boca inmediatamente con la mano. No preguntes, es como el palo de madera después de comer fruta confitada. Esa analogía es muy vívida. Poco después Vincent fue expulsado de la residencia por Orchid y su ayuda de cámara en colaboración. Empezó a lloviznar ligeramente. El hombre con el cabello despeinado y la barba descuidada parecía un perro callejero. Estaba arrodillado en el suelo de piedra azul, golpeándose la cabeza hasta que le sangró la frente, con los ojos rojos como la sangre. Desde lejos el segundo guardia a cargo de la vigilancia preguntó en voz baja: señora, deberíamos enviar a alguien a traer al señor mayor de vuelta a la mansión. Continué tocando mi rosario mientras respondía tranquilamente: no es necesario, aún no ha sufrido lo suficiente. Que se diera cabezazos contra la pared unas cuantas veces más. Durante los 2 días siguientes Vincent fue a casa de viejos amigos en busca de refugio, pero todos cerraron sus puertas y se negaron a recibirlo. Cuando intentó pedir dinero prestado a sus familiares, lo insultaron incluso antes de cruzar la puerta. ¿Qué mendigo es este? Piérdete. Este joven amo es el heredero de la mansión Stirling. ¿Acaso tus ojos de perro están ciegos? El otro bufó: Su Majestad ya te ha despojado de ese título. Ahora solo eres un perro sin hogar de luto. ¿Quién te teme todavía? Sin el gran paraguas de Stirling Manor apoyándote, ya nadie se molesta en darte la cara. Llevó sus cuadros a vender, pero nadie los miró siquiera. Cuando intentó ganar algo de dinero trabajando de maletero en los muelles, lo rechazaron por estar demasiado delgado y débil para levantar siquiera un saco de grano. En tan solo medio año Vincent había probado todos los sabores de la frialdad de la vida, desde la indiferencia y el desprecio hasta la burla abierta. Cuando oí que estaba arrodillado frente a la puerta principal de Stirling Manor pidiendo perdón, simplemente tomé un sorbo de sopa de nido de pájaro y me enjuagué la boca con pereza. Que se arrodille y cuando ya no pueda más, que su esposa salga a recibirlo. ¿Cómo pueden compararse las flores de seda sobre brocado con el carbón en la nieve? Afuera, llovía a cántaros mientras que dentro, el fuego ardía al rojo vivo. Soy viejo, mis huesos no soportan la humedad y no siento compasión. Mientras no interfiera en mi tranquila vejez, que luche y sufra solo. Al día siguiente mi buen hijo Vincent apareció con el rostro demacrado y triste, vestido con ropa limpia y vino respetuosamente a presentarme sus respetos. Su hijo fue desleal y preocupó a mi madre. En realidad, no estaba preocupado, pero tenía que guardar las apariencias. Le pregunté amablemente si lo había pensado bien y quería volver a la mansión. Vincent inmediatamente enrojeció los ojos y apretó con fuerza la mano de su esposa. Sí, solo después de salir de casa su hijo se dio cuenta de lo buenas que son su madre y Catherine. Por desgracia, no notó en absoluto la expresión de su esposa. Catherine ya se había puesto rígida, con una sonrisa forzada y una mirada fría como el hielo. Desde que supo que habían cambiado a su hija biológica,
había perdido por completo la esperanza de su marido. Si estás dispuesta a volver, debes seguir las reglas que establecí y tratar bien a los dos niños con todo el corazón. Le hice un gesto a Brice para que se adelantara y escribiera en voz alta las nuevas reglas de la casa. El pequeño sirviente tomó órdenes y alzó la voz para proclamar. Si deseas tener concubinas, debes contar con el consentimiento de la esposa y no puedes perturbar la paz familiar. El dinero ganado debe ser tuyo, está prohibido tomar fondos públicos para uso privado. Quienes viven bajo este techo no pueden evitar inclinar la cabeza. Tras 3 días sin comer bien, Vincent no tuvo más remedio que bajar la cabeza. Tu hijo lo recuerda. Así que el asunto del hijo mayor estaba resuelto cuando el tercero empezó a causar problemas. Adrián se peleó con su compañero de piso por unos libros. Cuando llegué a la librería, los dos jóvenes seguían enfrascados en la pelea, sin querer soltarse. ¿Te rendirás o no? Solo quiero comprar 2 volúmenes, ¿qué derecho tienes a negarte? Porque esta librería es de mi familia. Al oír esas palabras arrogantes, me palpitaron las sienes. Levanté el bastón con cabeza de dragón y lo golpeé con fuerza. Alto, alto todos ahora mismo. ¿Quién te dio permiso para causar problemas aquí? ¿Qué clase de comportamiento es este? Adrián gritó y se agarró la cabeza, quejándose. Mamá, solo le dije que comprara un volumen más o uno menos, pero tuvo que oponerse. El que se peleaba con el tercer hijo era su compañero de cuarto, la academia, un estudiante pobre llamado William Ion. El joven apretó los labios mirándome con recelo, y explicó con voz grave, estoy comprando libros para regalarle a alguien, mi familia es pobre y de verdad no puede permitirse un volumen más. Incluso le dije que le haría un descuento, pero seguía sin aceptar. Adrián seguía insatisfecho. Lo miré una vez y supe que este chico estaba obsesionado con los números impares otra vez. Sin decir palabra, blandí mi bastón para dar varios golpes más. ¿A ti qué te importa cuántos volúmenes quiera comprar alguien? Ay, madre, por favor, sé más amable. Adrián no entendía por qué su madre, que solía consentirlo como a un huevo frágil, se había vuelto tan feroz de repente. William también se sorprendió y arqueó las cejas, probablemente pensando que yo era tan irrazonable como Adrián, sin esperar que yo fuera alguien capaz de distinguir el bien del mal. Después de disciplinar a este hijo desleal, suspiré y me volví para darle instrucciones al gerente de la librería. Descontadme el pago del libro de este joven caballero, considéralo mi disculpa por el comportamiento de mi hijo. Al oír esto, William, instintivamente, declinó la oferta rápidamente. No hace falta. Levanté la mano para detenerlo y le dije con suavidad, esta vez es culpa de Adrián. Si te sientes mal, mejor ve más a la librería en el futuro. Adrián, a mi lado, hizo un puchero con desdén. Es solo un pobre estudiante, como si tuviera dinero para comprar cualquier cosa. Cállate. Lo regañé y ordené a los sirvientes que lo arrastraran de vuelta a la mansión Sterling, dejando a William solo, todavía con el libro en la mano que no había tenido tiempo de abrir. En cuanto volvimos a la mansión, Adrián empezó a quejarse, mamá, ¿sigues siendo mi madre biológica? No dijiste ni una palabra para ayudarme. Pensando en su trágico final en la historia original, me reí fríamente 2 veces. Precisamente porque soy tu madre biológica, espero que te conviertas en una persona de verdad. Mira a tu alrededor, aparte de mí, ¿quién más te dirige? Tercer hijo, me decepcionas mucho, madre. Una mirada de confusión cruzó el hermoso rostro de Adrián. Hablé sin prisa, empezando despacio, ¿crees que ese erudito es inferior a ti? Así que le diste órdenes y lo obligaste a cumplir con tu peculiaridad de número impar. No es cierto. Su rendimiento académico en la academia no se compara con el tuyo. Tu madre te dio a luz tarde, así que desde el momento en que naciste, viviste con una cuchara de oro en la boca, sin probar nunca las dificultades. Cualquiera que sea el maestro famoso con el que quisieras estudiar, incluso si tuviera que humillarme, te llevaría hasta su puerta. ¿Pero qué hay de él? En circunstancias tan difíciles, aún así examinó la misma academia que tú. ¿Qué te da derecho a menospreciar a un estudiante mediocre? Esta vez Adrián se quedó completamente sin palabras. Nunca había comprendido del todo las circunstancias de William, pues siempre se creía superior. En la historia original,
incluso le había roto el brazo izquierdo. No dije nada más, solo decidí en silencio corregir los malos hábitos de este tercer hijo. Que alguien venga, las piernas humanas también son pares, así que rómpeme una, para que pruebe cómo son los números impares. Claro, no le pegaría muy fuerte, en unos días sanaría. También hice que los sirvientes y las criadas se llevaran todos los objetos de la habitación de ese hijo, dejando solo 2 de cada uno. Esto continuaría hasta que se acostumbrara a los números pares. Al oír el llanto a mis espaldas, mi corazón no sintió más que satisfacción. Vincent, que acababa de regresar humildemente a la mansión y trataba de ser modesto, pasó por el patio oeste y oyó los suspiros. Tercer hermano, no discutas más con mamá, se atreve a todo. En un instante Adrián pareció perder todas sus fuerzas, y con ellas todos sus argumentos. Para cuando la pierna rota del tercer hijo sanó, ya no le importaba insistir en números impares, pues había sido entrenado hasta quedar completamente insensible. Le di tiempo para que se recuperara, y una vez que sanó, lo llevé al campo colocándolo junto a la casa de William como vecino. Madre, ¿por qué me trajiste a este lugar olvidado donde ni los cuervos se molestarían en defecar? Para que pudieras experimentar la alegría del trabajo agrícola. En menos de un mes Adrián había aprendido 2 palabras, obediente, claro. Esto se debía principalmente a que no esperaba que la agricultura fuera tan difícil, seguramente no podía ser más difícil que leer libros, ¿no? 2 horas después me senté bajo el alero bebiendo jugo de ciruela frío, observando al tercer hijo empapado en sudor, pálido, con las manos temblorosas incluso al sostener una azada, mientras William seguía trabajando en el campo con calma. Le pagué a William para que experimentara la vida campesina en primera persona. Aunque pobre no lo era de espíritu, y podía ganar dinero y desahogar su ira. ¿Quién no querría un trato tan bueno? Además, sus padres estaban postrados en cama por una enfermedad, y dependían únicamente de la costura de su hermana para ganar dinero, así que Adrián seguía a William trabajando en el campo todo el día, y por la noche solo le daban un pan de trigo para cenar. No digas que te maltrato, estoy comiendo lo mismo. Se puede oler la carne en mi plato, dijo William con indiferencia. Adrián tenía tanta hambre que sus ojos brillaban verdes. Después de terminar de comer y lavarse las manos, William sacó con naturalidad otra torta de maíz y me preguntó cortésmente, ¿le gustaría probar un poco a la señora? No hace falta, negué con la cabeza. Con planes tan simples, si el tercer hijo aún creía poder engañar a alguien, debía estar soñando. Adrián acababa de acostarse para echarse una siesta cuando William llamó a la puerta con una vela, interrumpiendo su sueño para leer. Adrián murmuró soñoliento, ¿eres un demonio o qué? Tras medio mes de vida campesina, Adrián pasó de ser un erudito pálido de labios rojos a alguien tan moreno como el carbón. Su temperamento arrogante también se había suavizado hasta convertirse en una apacible serenidad, y la relación entre ambos había mejorado significativamente. Solo ahora comprendía realmente lo placentera que era la lectura en comparación con la agricultura. Parecía que el desastre del exterminio familiar se había evitado. Observé con gran satisfacción y agité la manga para dar la orden, vamos, hijo. Es hora de que regrese a la mansión. Tras esta formación, Adrián ya no se quedaba de brazos cruzados ignorando el mundo, sino que comenzó a concentrarse en sus estudios con esfuerzo y dedicación. Todos en la mansión quedaron impactados. Incluso Marcus no pudo evitar exclamar, ¿acaso el tercer hermano ha sido poseído? 3 años después, durante los exámenes imperiales, obtuvo el tercer puesto. Mientras que el mejor estudiante no era otro que William, el pobre estudiante de años anteriores. Solo que esta vez, los dos se habían hecho muy amigos. El día del banquete el tercer hijo vino nervioso a preguntarme, madre, si podía ir a la casa de la familia Zhang a proponerle matrimonio. Llevaba mucho tiempo echándole el ojo a la hermana de William. Cuando estábamos en el campo, solo la señorita Zhang me daba comida a escondidas. Con los logros conseguidos, también quería casarse y formar una familia bajo la luz de las lámparas y las flores. Lo miré con compasión, hijo mío, esos hermanos te han tenido en cuenta durante mucho tiempo. Poco después se concertó el matrimonio. El segundo hijo también se había casado y tenía hijos. Su esposa era la hija amada de un rico comerciante de Jiangnan. La pareja trabajaba junta en el negocio y su fortuna crecía día a día.
Su personalidad se había vuelto vivaz y sus habilidades sociales, inteligentes, sin mostrar rastro alguno de su anterior apariencia tímida. En cuanto al hijo mayor, tal vez su herida en el corazón era demasiado profunda. Ahora temía profundamente a las mujeres, trataba a Catalina con respeto mutuo como invitadas de honor y se negaba rotundamente a tomar más concubinas. Orquídea tuvo un final muy miserable. Tuvo una aventura con un rico comerciante y se convirtió en su concubina, pero fue descubierta por la esposa legal del hombre, quien la agredió públicamente en una escena de caos devastador, dejándole el rostro completamente destrozado y su apariencia arruinada. La pequeña Sofía abrió una librería para mujeres cuando creció y no encontró a su hombre ideal hasta los 25 años, viviendo una vida plena. Grace se casó con un estudiante pobre y la pareja vivió en armonía, regresando ocasionalmente a la mansión para presentar sus respetos. Después de aquella pelea de la infancia, nunca volvió a tener contacto con el quinto príncipe. Antes del fallecimiento del emperador Marco, entré personalmente en palacio para solicitar la reducción de nuestros títulos, evitando así convertirme en una espina clavada para el nuevo emperador. Mi tranquila vida de jubilado podría decirse que fue extremadamente hermosa, comía bien, vestía bien y era respetada por todos, tanto arriba como abajo. Cuando llegó mi hora de partir, mis hijos y nietos rodearon mi cama. Sofía se sentó junto a mi lecho de enferma, sosteniendo mi mano con lágrimas en los ojos, diciéndome en voz baja: «Bisabuela, gracias por darme una vida diferente». Afuera, los pájaros viajeros cantaban melodiosamente. Entre sollozos cerré los ojos en silencio sin remordimientos. Epílogo. Y Sofía murió una vez en una fuerte tormenta de nieve, fría como la seda, sin que a nadie le importara. La gran familia Sterling, al final, solo quedamos Grace y yo. No, nunca fui realmente parte de la familia Sterling, fui un gorrión que robó el nido del Fénix. Desafortunadamente, por muy cruel que fuera, nunca pude vencer a Grace, solo realcé aún más su bondad. Era la favorita del cielo, incluso el brutal nuevo emperador se ablandó hacia ella. En mi estado de confusión mental, mi alma se alejó flotando de mi cuerpo, y de repente oí el llanto desconsolado de Grace. Corrió a mi lado con el rostro pálido como la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué sigo perdiéndote? Mi corazón se llenó de pensamientos venenosos. Si pudiera volver a vivir, sin duda atacaría primero y destruiría personalmente a la familia Sterling. Entonces, cuando abrí los ojos, ese deseo se hizo realidad. Me apresuré a salvar a mi madre, pero descubrí que todo había empezado a desviarse de su curso original. Mi bisabuela, que había sido mordaz, despiadada y difícil de complacer en su vida anterior, ahora se atrevía a levantarse y regañar a mi padre por favorecer a las concubinas y maltratar a su esposa. Miré ese rostro envejecido que irradiaba bondad, y como poseído por fantasmas y espíritus, exclamé: «Bisabuela, ¿puedo tener otro padre?». Inesperadamente asentiste e incluso me llevaste al palacio para que el emperador Marco se convirtiera en mi padre adoptivo. Mi bisabuela me consiguió apoyo. Me sentí cada vez más confundido. En mi vida anterior, nunca me habías mirado con buenos ojos, solo esperabas que mis nietos continuaran la línea familiar. Entonces todo se volvió cada vez más extraño. Grace regresó temprano a la mansión, y mi corazón empezó a latir con pánico, sin saber si avanzar o retroceder. Pregunté con timidez: ¿debería llevarme a Sofía de la mansión? Mi madre guardó silencio y al instante supe la respuesta. En ese momento mi corazón se heló, así que ni siquiera mi madre me quiere. Pero entonces mi bisabuela me tomó la mano y sentí un calor que me recorrió las extremidades. Dijiste que Sterling Manor tiene suficiente dinero para mantener a 2 niñas, e incluso le pediste a Grace que me llamara a hermana mayor. Grace es una auténtica tonta, siempre me sigue espiando como un pájaro. Por mucho que me intimidara, ella se mantuvo cerca, e incluso luchó contra el quinto príncipe por mí. Bien, entonces le daré una forma de vivir. Bajo la guía de mi bisabuela, la mansión Sterling se transformó por completo, y tanto el segundo tío como el tercer tío se reformaron por completo. De alguna manera, el resentimiento en mi corazón se disolvió gradualmente en esos cálidos abrazos. Nuestra pequeña Sofía es la mejor niña del mundo, sonrió la anciana con dulzura. Me acurruqué en tus brazos y respondí con dulzura: no, eres la mejor bisabuela. Solo tú, no la anciana de la vida anterior, un alma que había sido odiada.
Con amor, hasta los huesos secos pueden volver a crecer. La verdadera transformación requiere límites firmes y amor genuino. El éxito de la abuela no se debió solo a castigos severos, sino a la combinación de disciplina y comprensión de las necesidades fundamentales de cada persona. No se limitó a condenar los defectos de su hijo, sino que abordó las causas fundamentales, la negligencia, el privilegio y la falta de propósito. Y lo más importante, demostró que incluso quienes son etiquetados como villanos pueden cambiar con la orientación adecuada y la aceptación incondicional. La historia demuestra que romper ciclos destructivos requiere sabiduría para ver más allá de los comportamientos superficiales, coraje para imponer los cambios necesarios y paciencia para fomentar el crecimiento en lugar de simplemente exigir cumplimiento.